Demócrito. Sofía cerró la caja de galletas que contenían todas las hojas escritas a máquina, que había recibido del desconocido profesor de filosofía. Salió a hurtadillas del callejón y se quedó un instante mirando al jardín. De repente, se acordó de lo que había pasado la mañana anterior. Su madre había bromeado con la carta de amor durante el desayuno. Ahora se apresuraba hasta el buzón para evitar que aquello volviera a suceder. Recibir una carta de amor 2 días seguidos daría exactamente el doble de corte que recibir una. De nuevo había ahí un pequeño sobre blanco. Sofía comenzó a vislumbrar una especie de sistema en las entregas. Cada tarde había encontrado un sobre grande y amarillo en el buzón. Mientras leía la carta grande, el filósofo solía deslizarse hacia el buzón con un sobrecillo blanco. Eso significaba que no le resultaría difícil descubrirlo. ¿O descubrirla? Si se colocaba ante la ventana de su cuarto, tendría buena vista sobre el buzón, y seguro que llegaría a ver el misterioso filósofo. Porque sobrecillos blancos no surgen por sí mismos así como así. Sofía decidió estar muy atenta al día siguiente. Era viernes, y tenía todo el fin de semana por delante. Subió a su habitación y abrió ahí el sobre. Esta vez solo había una pregunta en la nota, pero la nota era, si cabe, más loca que aquellas 3 que me han venido en la carta de amor. ¿Por qué el Lego es el juguete más genial del mundo? En primer lugar, Sofía no estaba segura de estar de acuerdo con que el Lego fuese el juguete más genial del mundo. Al menos había dejado de jugar con él hacía muchos años. En segundo lugar, no era capaz de entender por qué podía tener que ver el Lego con la filosofía. Pero era un alumno obediente, y empezó a buscar en el estante superior del armario. Ahí encontró una bolsa de plástico llena de piezas de Lego de muchos tamaños y colores. Por primera vez en mucho tiempo se puso a construir con las pequeñas piezas. Mientras lo hacía, le venían a la mente pensamientos sobre el Lego. Resulta fácil construir con las piezas de Lego, pensó. Aunque tengan distinta forma y color, todas las piezas pueden ensamblarse con otras. Además, son indestructibles. Sofía no recordaba haber visto nunca una pieza de Lego rota. De hecho, todas las piezas parecían tan frescas y nuevas como el día. Hacía ya muchos años en que se los habían regalado. Y sobre todo, con las piezas de Lego podía construir cualquier cosa. Y luego podía desmontarlas y construir algo completamente distinto. ¿Qué más se puede pedir? Sofía llegó a la conclusión de que el Lego, efectivamente, muy bien podría llamarse el juguete más genial del mundo. Pero seguía sin entender qué tenía que ver con la filosofía. Pronto Sofía construyó una gran casa de muñecas. Apenas atrevió a confesarse a sí misma que hacía mucho tiempo que no había pasado tan bien como ahora. ¿Por qué dejaban las personas de jugar? Cuando la madre llegó a casa y vio que Sofía había hecho, se le escapó: «¡Qué bien que todavía seas capaz de jugar como una niña!». «Bah, estoy trabajando en una complicada investigación filosófica». Su madre dejó escapar un profundo suspiro. Seguramente estaba pensando en el conejo y el sombrero de copa. Al volver del instituto el día siguiente, Sofía se encontró con un montón de nuevas hojas en un gran sobre amarillo. Se llevó el sobre a la habitación y se puso enseguida a leer, aunque al mismo tiempo vigilaría el buzón. La teoría atómica. Aquí estoy de nuevo. Sofía, hoy conocerás el último gran filósofo de la naturaleza. Se llama Demócrito. Aproximadamente 460 a 370 a.C., y venía de la ciudad costera de Abdera, al norte de Mar Egeo. Si has podido contestar a la pregunta sobre el ego, no te costará mucho esfuerzo entender lo que el proyecto de este filósofo. Demócrito estaba de acuerdo con sus predecesores en lo que cambios en la naturaleza no se debían a que las cosas realmente cambiaran. Suponía, por lo tanto, que todo tenía que estar construido por unas piececitas pequeñas e invisibles, cada una de ellas eterna e inalterable. A estas piezas más pequeñas, Demócrito los llamó átomos. La palabra átomo significa indivisible. Era importante para Demócrito poder afirmar que esto, de lo que todo está hecho, no podía dividirse en partes más pequeñas. Si hubiera sido así, no habrían podido servir los ladrillos de construcción, pues si los átomos hubieran podido ser limados y partidos en partes cada vez más pequeñas, la naturaleza habría empezado a flotar en una pasta cada vez más líquida. Además, los ladrillos de la naturaleza tenían que ser eternos, pues nada puede surgir de la nada. En este punto, Demócrito estaba de acuerdo con Parménides y los eleáticos. Pensaba además que los átomos tenían que ser fijos y macizos, pero no podían ser idénticos entre sí. Si los átomos fueran idénticos, no habríamos podido encontrar ninguna explicación satisfactoria de cómo podrían estar compuestos, pudiendo formar de todo, desde amapolas y olivos hasta la piel de la cabra y el pelo humano. Existe un sinfín de diferentes átomos en la naturaleza, decía Demócrito. Algunos son redondos y lisos, otros son irregulares y torcidos. Precisamente por tener formas diferentes, podían usarse para componer diferentes cuerpos. Pero, aunque sean muchísimos y muy diferentes entre sí, son todos eternos, inalterables e indivisibles. Cuando un cuerpo, por ejemplo, un árbol o un animal muere,
y se desintegra, los átomos se dispersan y pueden utilizarse de nuevo en otro cuerpo, pues los átomos se mueven en el espacio. Pero como tienen entrantes y salientes, se acoplan para configurar las cosas que vemos en nuestro entorno. Ya has entendido lo que quise decir con las piezas de Lego, ¿verdad? Tienen más o menos las cualidades que Demócrito atribuía a los átomos, y precisamente por ello resultan tan buenas para construir. Ante todo, son indivisibles, tienen formas y tamaños diferentes, son macizas e impenetrables. Además, las piezas de Lego tienen entrantes y salientes que hacen que las puedas unir para formar todas las figuras posibles. Estas conexiones pueden deshacer para dar lugar a nuevos objetos con las mismas piezas. Lo bueno de las piezas de Lego es precisamente que se pueden volver a usar una y otra vez. Una pieza de Lego puede formar parte de un coche un día y de un castillo el día siguiente. Además, podemos decir que las piezas de Lego son eternas. Niños de hoy en día pueden jugar con las mismas piezas con las que jugaban sus padres. También podemos formar cosas de barro, pero el barro no puede unirse una y otra vez, precisamente porque se puede romper en trozos cada vez más pequeños, y por esos pequeñísimos trozos de barro no pueden unirse para formar nuevos objetos. Hoy podemos más o menos afirmar que la teoría atómica de Demócrito era correcta. La naturaleza está, efectivamente, compuesta por diferentes átomos que se unen y se vuelven a separar. Un átomo de hidrógeno que está asentado dentro de una célula de la punta de una nariz perteneció en alguna ocasión a la trompa de un elefante. Un átomo de carbono dentro del músculo de mi corazón estuvo una vez en el rabo de un dinosaurio. En nuestros días, la ciencia ha descubierto que los átomos pueden dividirse en partículas elementales. A estas partículas elementales los llamamos protones, neutrones y electrones. Quizás esas partículas puedan dividirse en partes aún más pequeñas. No obstante, los físicos están de acuerdo en que tiene que haber un límite. Tiene que haber unas partes mínimas en las cuales esté hecho el mundo. Demócrito no tuvo acceso a los aparatos electrónicos de nuestra época. Su único instrumento, de verdad, fue su inteligencia, y su inteligencia no le ofreció ninguna elección. Si de entrada aceptamos que nada cambia, que nada surge de la nada y que nada desaparece, entonces la naturaleza ha de estar compuesta necesariamente por unos minúsculos ladrillos que se juntan y se vuelven a separar. Demócrito no contaba con ninguna fuerza o espíritu que interviniera en los procesos de la naturaleza. Lo único que existe son los átomos y el espacio vacío, pensaba, ya que no creía nada más en lo material. Lo llamamos materialista. No existe ninguna intención determinada detrás de los movimientos de los átomos. En la naturaleza, todo ocurre mecánicamente. Eso no significa que todo lo que ocurre sea casual, pues todo sigue las leyes inquebrantables de la naturaleza. Demócrito pensaba que había una causa natural en todo lo que ocurre, una causa que se encuentra en las cosas mismas. En una ocasión dijo que preferiría descubrir una ley de la naturaleza a convertirse en el rey de Persia. La teoría atómica también explica nuestras sensaciones, pensaba Demócrito. Cuando captamos algo con nuestros sentidos, se debe a los movimientos de los átomos en el espacio vacío. Cuando vemos la luna es porque los átomos de la luna alcanzan mis ojos. ¿Y qué pasa con la conciencia? No podemos estar formada de átomos, es decir, por cosas materiales. Pues sí, Demócrito se imaginaba que el alma estaba formada por unos átomos de alma, especialmente redondos y lisos. Al morir una persona, los átomos de alma se dispersan hacia todas partes. Luego pueden entrar a otra alma en proceso de creación. Eso significa que el ser humano no tiene un alma inmortal. Mucha gente comparte también hoy en día este pensamiento. Opinan, como Demócrito, que el alma está conectada al cerebro y que no podemos tener ninguna especie de conciencia cuando el cerebro se haya desintegrado. Demócrito puso temporalmente fin a la filosofía griega de la naturaleza. Estaba de acuerdo con Heráclito en que todo en la naturaleza fluye, las formas van y vienen, pero detrás de todo lo que fluye se encuentran algunas cosas eternas e inalterables, que no fluyen. A estas cosas Demócrito llamó átomos. Mientras leía, Sofía miraba por la ventana para ver si aparecía junto al buzón el misterioso autor de las cartas. Se quedó mirando a la calle, fijamente, pensando en lo que acababa de leer. Le pareció que Demócrito había rozado de un modo muy sencillo y, sin embargo, muy astuto. Había encontrado la solución al problema de la materia primaria y del cambio. Este problema era tan complicado que los filósofos lo habían meditado durante varias generaciones, pero al final, Demócrito había solucionado todo el problema utilizando simplemente su inteligencia. Sofía estaba a punto de echarse a reír. Tenía que ser verdad que la naturaleza estaba hecha de piececitas que nunca cambian. Al mismo tiempo, Heráclito tenía razón en afirmar que todas las formas de la naturaleza fluyen, pues todos los humanos y todos los animales mueren, e incluso una cordillera de montañas se va desintegrando lentísimamente. Y lo cierto es que también la cordillera está compuesta por unas cositas indivisibles que nunca se rompen. Al mismo tiempo, Demócrito se había hecho nuevas preguntas.
Había dicho, por ejemplo, que todo sucede mecánicamente. No aceptó ninguna fuerza espiritual de la naturaleza, como Empédocles o Anaxágoras. Además, Demócrito pensaba que el ser humano carece de alma inmortal. ¿Podría estar totalmente segura de que eso era correcto? No estaba del todo segura, pero claro, se encontraba muy al principio del curso de filosofía.